Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para continuar con nuestro tema de movimiento de dos dimensiones, ahora vamos a analizar el tiro parabólico. Si tú recuerdas un poco o revisas un poco en el video anterior de tiro horizontal, se van a observar vamos a colocar dos observadores, el observador A y el observador B. Si tú te acuerdas, aquí colocamos en el video anterior al observador B, aquí arribita. Y de este lado colocamos al observador A. Ahora, vamos a observar, valga la redundancia, que este personaje va a percibir un movimiento, pero ahora ya no es como el tiro horizontal, porque el tiro horizontal solamente se lanzaba y veíamos cómo caía de manera lineal. Pero en este caso, ¿sí?, ya no solo vamos a ver cómo cae, ¿sí?, como si fuera una caída libre, sino que vamos a ver dos movimientos, cómo sube y cómo baja. Entonces este observador va a percibir cómo sube y luego cómo baja. Y el observador B, él siempre, con su posición, va a poder lograr observar cómo se mueve el objeto en un movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdate que como tal no es acelerado. ¿Por qué no es acelerado? Porque solamente ve cómo se desplaza el balón si fuera una línea recta en el eje de las X o en el eje de las abscisas. Por lo tanto, vamos a partir de ese análisis. El objeto que vamos a patear, que es un balón, va a salir disparado. Pero para poder salir disparado, vamos a necesitar poder aplicarle una fuerza para que tenga una velocidad de disparo. ¿Cómo se va a comportar? Pues cuando salga disparado, en este sentido, va a llevar un ángulo, ¿sí? Y ese va a ser nuestro ángulo de disparo. Y entonces vamos a analizar cómo sería nuestra velocidad de disparo. Si yo pateo este balón, entonces mi vector velocidad va a estar dividido en dos componentes. Mi velocidad inicial en X y mi velocidad inicial, en X y en Y. Entonces yo voy a tener dos velocidades, las voy a colocar aquí, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Y vamos a partir de los observadores. El observador A va a haber un movimiento de subida y de bajada. Por lo tanto, yo puedo establecer para cuál de los dos me va a competir, para la velocidad inicial en X o la velocidad inicial en Y. Si tú revisas bien, entonces vamos a hablar de nuestra velocidad inicial. Si hablo de Y, sería el observador A y va a percibir un movimiento de subida y de bajada. Revisando algunos conceptos, algunas operaciones que hemos visto, en vectores, para el eje de las Y, vamos a utilizar nuestros componentes. Y si tú recuerdas mi componente en el eje Y, en un vector, quiere decir que le corresponde la función seno. Por lo tanto, si tú recuerdas descomposición de vectores, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Recuerdas? Descomposición de vectores. Son dos vectores. Al eje de las X le corresponde el componente X coseno y al componente Y o al eje de las Y le corresponde el componente con la función seno. Por lo tanto, ya tengo mi componente en Y, y voy con el componente en X, que como acabamos de mencionar, es coseno de teta. Y con eso yo puedo calcular mi velocidad de disparo en mis dos ejes, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Bueno, seguimos. Vamos ahora con la posición del proyectil. ¿Cómo voy a calcular esta posición? Si tú recuerdas en el ejercicio, en el video anterior, nos quedamos en que este proyectil va a tener una posición dependiendo de dónde se encuentra y va a ser en dos coordenadas, en el eje X y en el eje Y. Entonces, para X y para Y. Para X, como es el eje X, sería mi observador B. Va a percibir un movimiento rectilíneo uniforme.
Si tú recuerdas, quedamos que x va a ser nuestra distancia. ¿Por qué? Porque dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero para nosotros va a ser alcance sobre tiempo, o r si le quisiéramos llamar así, en nuestro alcance máximo, pero vamos a utilizar x para diferenciarlo. X sería nuestra distancia o alcance entre tiempo, por lo tanto x sería velocidad por tiempo. ¿Pero qué velocidad? Pues como hablo del eje X, sería velocidad inicial en X. Y date cuenta aquí arriba. Entonces X va a ser, voy a hacer mi sustitución. Como velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno de teta, sería velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo. Ahí está, estoy marcando cuál operación es la primera que voy a emplear. Y ya tengo ahí mi posición en el eje de las X. Ahora voy con el eje de las Y, o mi coordenada en Y. Y va a ser igual. Como Y es un movimiento de subida y bajada, entonces Y es mi altura. Y si tú recuerdas, ahora ya mi velocidad inicial no va a ser 0 porque tengo que impulsar el balón a que salga disparado. Por lo tanto, mi expresión que voy a utilizar es aquella que dice Y va a ser altura es igual a velocidad inicial por tiempo por gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí lo dejé abierto para que hagamos el siguiente análisis. Si en caída libre el objeto cae por fuerza de gravedad, aquí el objeto va a salir disparado, pero va a volver a caer. Pero en su primer movimiento es subir. Por lo tanto, va en sentido contrario de la gravedad. Por ello, va a ser signo negativo. Pero aquí la velocidad inicial, ¿en cuál eje va a ser? Pues como es un movimiento en el eje de las Y, por lo tanto, va a ser mi velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y. Por lo tanto, entonces sería Y igual, hago mi sustitución nuevamente, velocidad inicial por seno de teta por el tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y ahora ya tengo mi posición de mi proyectil. Ok, ya llevamos nuestra posición, nuestra velocidad de disparo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos saber la velocidad del proyectil? Es decir, ¿qué velocidad lleva en cualquier instante de tiempo? No importa en dónde vaya, sino que nos importa saber cuál es la velocidad que lleva. Es decir, en este punto, ¿qué velocidad lleva? Aquí, obviamente, va disminuyendo. ¿Por qué disminuyendo? Porque al llegar al punto más alto se acaba la velocidad y entonces empieza a descender. ¿Vuelve a adquirir velocidad? Claro, vuelve a adquirir su velocidad de tal manera que cuando vaya cayendo va a caer con la misma velocidad con la cual fue disparado. Pero esto es porque es un movimiento perfecto, ¿sí? No consideramos aspectos como fuerza de fricción, como presencia, la forma del balón, como presencia de protuberancias en la superficie, nada, sino que es totalmente perfecto. Entonces, la velocidad del proyectil, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a hablar de dos velocidades, la velocidad en X y la velocidad en Y. No velocidad inicial, aclaro. ¿Cómo se comporta la velocidad en el eje de las X? X le corresponde al observador B. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante. Quiere decir que para el eje de las X, la velocidad en X va a ser siempre la misma velocidad. ¿Cuál velocidad? Pues la velocidad con la cual sale en el eje de las X o velocidad de disparo. Entonces, velocidad inicial en el eje de las X. Ya tengo mi velocidad en X. Ahora, mi velocidad en Y, ¿quién va a ser? Me falta hacer la sustitución, perdón. Velocidad en X igual a velocidad inicial por coseno de teta. Velocidad en Y. En Y le corresponde el observador A.
si el observador A ve un movimiento de subida y bajada, entonces tengo una expresión que me permite calcular la velocidad en el eje de las Y. Recuérdala, por favor. ¿Listo? Ok. Dice la expresión, la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Por qué menos? Porque va subiendo, acuérdate. Entonces me quedaría algo así. Velocidad inicial en X menos gravedad por tiempo, pero mi velocidad inicial es esta expresión, por lo tanto velocidad en Y sería velocidad inicial por el seno de teta menos gravedad por tiempo. Y entonces tengo hasta aquí mi velocidad del proyectil. Ok, vamos a continuar entonces, ya tengo tres expresiones.